el caso de Sherlock Holmes y el enigma del espectro plateado. La maldición de Blackmere Manor Few en el sombrío mes de noviembre, cuando la densa niebla londinense cubría Baker Street, cuando encontré a mi amigo Sherlock Holmes en un estado de contemplación inusual. El correo de la mañana yacía sobre la mesa, intacto salvo por una carta, que Holmes ahora estudiaba con gran interés. Apenas me había sentado con una taza de té, cuando de repente él habló, con los ojos todavía fijos en el papel. «Dime, Watson», dijo, golpeando con sus largos dedos el borde de la carta, «¿alguna vez has oído hablar de Blackmere Manor?» Fruncí el ceño y dejé mi taza a Blackmere. Me suena el nombre, pero no lo ubico. Holmes se permitió una leve sonrisa burlona. Un lugar de considerable notoriedad, diría yo. Una extensa finca en la campiña de Derbyshire, hogar de la desafortunada familia Lockwood. Arqué una ceja. «Maldito Holmes», exhaló suavemente, «un linaje manchado por el escándalo, la ruina financiera y, si uno se inclinaba a creer los relatos más supersticiosos, un fantasma muy peculiar». Me reí entre dientes. «No querrá decir que está investigando una casa embrujada, Holmes?» Sus ojos grises brillaron divertidos. «No exactamente, mi querido Watson. Estoy investigando un crimen». Me giró la carta. La letra era elegante, aunque apresurada. «Señor Holmes, un asunto de la mayor urgencia me obliga a solicitar su ayuda. Mi familia está en peligro. La mansión Blackmere está embrujada por un fantasma que recorre los pasillos en la oscuridad de la noche, brillando como plata a la luz de la luna. Pero no se trata de una superstición común, señor Holmes. Anoche mi padre, Lord Percival Lockwood, fue encontrado muerto en sus aposentos, con el rostro paralizado por el terror. Y ahora me temo que seré el siguiente. Por favor, venga de inmediato. Say Lowry». Eleanora Lockwood. Frío peculiar se apoderó de la habitación cuando terminé de leer. «Qué curioso», murmuré. «Afirma que no es una simple superstición, pero habla de un fantasma». Holmes se recostó en su silla. «En efecto. ¿Y qué opina usted, Watson?» Volví a examinar la carta. La redacción es intrigante. No dice creer en el espectro, solo que parece real, y la repentina muerte de su padre. ¿Mencionó la causa?» Holmes sonrió levemente. «Una pregunta muy perspicaz. Notará que describe su rostro como paralizado por el terror, un síntoma común en casos de muerte repentina por miedo extremo». Fruncí el ceño. ¿Decir que el miedo solo fue suficiente para matarlo?» Holmes exhaló, juntando los dedos. «No sería la primera vez, Watson. La mente, sometida a un terror abrumador, puede fallar con la misma seguridad que el corazón, pero sospecho que hay algo mucho más material detrás de este supuesto fantasma». Asentí pensativo. «¿Entonces piensas aceptar el caso?» Holmes sonrió. «Eso creo. No hay nada que desprecie más que un rompecabezas sin resolver». Y me arrancó la carta de las manos. «Es un rompecabezas delicioso». Anne se levantó bruscamente, recuperando su abrigo y sombrero. «Watson, el juego ha comenzado». Segundo llegada a Blackmere Manor. La tarde siguiente salimos de Londres en tren y llegamos a los páramos envueltos en niebla de Derbyshire justo cuando el sol se ponía en el horizonte. Un carruaje. Su conductor, un hombre fibroso de aire agudo y nervioso, nos lanzaba frecuentes miradas por encima del hombro mientras nos ayudaba a entrar. «Entonces, ¿querrás ver a la señorita Lockwood?», murmuró en voz baja y cautelosa. Holmes asintió. «En efecto, dígame, ¿se ha hablado mucho de ese supuesto espectro plateado?» El rostro del conductor palideció. «Sí», murmuró. «Llevo más de un mes recorriendo los pasillos de Blackmere. Dicen que son los pecados de Lord Lockwood los que vuelven para atormentarlo». Anne intercambié una mirada con Holmes. «Suspect». El conductor hizo sonar las riendas y el carruaje se tambaleó hacia adelante. «Lord Percival no irá. Un hombre amable,
dijo con gravedad. Tenía deudas por todo Derbyshire. También tenía enemigos a nombres a los que arruinaba, gente a la que engañaba. Si me preguntas si algo anormal le aconteció, no fue sin razón. Holmes observó al hombre con atención y, sin embargo, la señorita Lockwood escribe como si creyera ser la próxima víctima. El conductor hizo una mueca. CYSOES. Lo que tiene a todo el pueblo murmurando. Bajó la voz, porque la noche antes de que Lord Lockwood muriera, los sirvientes oyeron al espectro llamarlo por su nombre en un repentino escalofrío. Me recorrió la espalda Holmes. Sin embargo, simplemente exhaló. Qué dramático, reflexionó. Y dime, buen hombre, ¿crees en fantasma? El conductor dudó. Luego, en voz baja, dijo: creo en la muerte 3. Una casa de secretos. Llegamos a Blackmere Manor. Cuando los últimos restos de luz del día se transformaban en oscuridad, la casa era imponente. Sus enormes muros de piedra se alzaban sobre los páramos cubiertos de niebla como una reliquia olvidada de otro tiempo. Una joven nos esperaba en la entrada, Eleonora Lockwood. Estaba pálida, sus ojos estaban sombreados por las noches de insomnio, pero había una fuerza determinada en su expresión mientras daba un paso adelante. Señor Holmes. Dr. Watson. Saludó con voz apenas temblorosa. Gracias por venir. Holmes inclinó la cabeza. Señorita Lockwood, mis condolencias por su padre. Exhaló temblorosamente, mirando hacia el pasillo oscuro que había tras ella. Me temo que pronto habrá otra muerte. Holmes la observó. Hablas como si lo esperaras. Ella traigo saliva. Pox. El espectro plateado llamó a mi padre, y a la noche siguiente estaba muerto. A los ojos de Holmes brillaron. ¿Y ha llamado con otro nombre desde entonces? La respiración de Eleonora se entrecortó. Ella dudó. Entonces, en un susurro, respondió: Sir Holmes. Se inclinó hacia adelante. ¿De quién? Ella lo miró a los ojos, y su voz apenas era audible. Mion 2, la casa que susurra la mansión Blackmere, era una fortaleza de sombras. Sus grandes muros de piedra parecían absorber la tenue luz de los faroles de los carruajes a medida que nos acercábamos. La imponente finca, antaño símbolo de noble linaje, ahora exudaba una silenciosa y progresiva decadencia. La señorita Eleonora Lockwood, nuestra ansiosa anfitriona, nos condujo rápidamente al interior. El vestíbulo era amplio y resonante, con candelabros ornamentados que colgaban en la oscuridad como restos óseos. Una corriente de aire frío se extendía por los pasillos, trayendo consigo el aroma a piedra húmeda y papel viejo. Holmes, con su mirada penetrante, recorrió el lugar del suelo al techo y observó cada detalle. Fascinante, murmuró la señorita. Lockwood se giró bruscamente. ¿Qué es? Holmes pasó los dedos por una leve ranura en el suelo, donde la alfombra se había movido ligeramente. La casa está bien cuidada, pero hay señales de algún desorden. Se volvió hacia ella. ¿Cuántos quedan en la casa con usted, señorita Lockwood? Ella dudó. Los sirvientes de mi padre, los pocos que quedan. Pero después de anoche varios ya han huido. Holmes arqueó una ceja. ¿Huyó? Elliot tragó saliva. Tenían miedo. Dijeron que lo oyeron. Frunció el ceño. El espectro plateado. Ella asintió lentamente. Solo llega de noche. No se oyen pasos, solo un susurro. Y entonces, en la oscuridad, aparece una figura, brillando, como plata, a la luz de la luna. Inhaló temblorosamente. Eso dicen, Annie. Yo también lo he visto. Holmes estudió su rostro. Descríbelo. Eleonora dudó. Su mirada se desvió hacia la gran escalera. Era alta, estaba envuelta en una capa y relucía, no como sólido, sino como si estuviera hecha de luz y niebla. Los dedos de Holmes se juntaron. ¿Y llamó a tu padre? Sí, dijo ella, estremeciéndose. Y a la mañana siguiente, estaba muerto. Un silencio frío se apoderó de nosotros. Holmes, imperturbable,
se limitó a ajustarse el abrigo. Entonces parece que nos espera una velada muy interesante. A la señorita Lockwood nos condujo a la habitación de su padre, donde se había descubierto el cuerpo. El dormitorio era majestuoso, tapizado de caoba oscura y pesadas cortinas de terciopelo que colgaban como mortajas de luto. Una gran cama con dosel dominaba el espacio, con las sábanas aún ligeramente removidas del lugar donde se había encontrado el cuerpo de Lord Lockwood. Lestrade, que había llegado más temprano ese día, estaba de pie cerca de la chimenea, luciendo tan descontento como siempre. Nos hizo un gesto con la cabeza. Supongo que ya conoces la historia, Holmes. Otra historia de fantasmas para mantenernos ocupados. And Holmes sonrió con suficiencia. En efecto, Lestrade, espero que no le tengas miedo a los fantasmas, al Lestrade. Se burló. ¿Miedo? No. ¿Cansado de tonterías? Sian, señaló el cuerpo. El médico dice que el anciano murió de miedo. El corazón le falló. No hay marcas ni heridas. Solo esa mirada en su rostro. Di un paso adelante. ¿La mirada? Lestrade hizo una mueca. Míralo. Tú mismo. Dudé antes de acercarme. En el cuerpo de Lord Percival Lockwood permaneció intacto, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural, sus manos agarrando las sábanas con fuerza, pero fue su rostro el que me provocó un escalofrío. Su boca estaba congelada a mitad del grito, sus ojos abiertos y sin ver, como si hubiera contemplado algo más allá de la comprensión humana. Incluso yo, que soy médico, sentí una extraña incomodidad instalarse en mi pecho. Anne Lestrade se cruzó de brazos. Le digo: Holmes, si esto no fue un asesinato, entonces no sé qué lo es. Holmes ladeó la cabeza. Sus ojos brillaban con una aguda determinación. Oh, fue un asesinato. Lestrade. Eleonora, que se había quedado cerca de la puerta, se tensó. Entonces, ¿crees que mi padre fue asesinado? Holmes se volvió hacia ella. Creo que a su padre le hicieron creer que iba a morir, frunció el sino. ¿Quieres decir que estaba muerto de miedo? Holmes exhaló. Un resumen bastante burdo, pero no del todo incorrecto. Fue una orquestación deliberada, diseñada para asegurar su desaparición. En Lestrade resopló. ¿Y quién podría hacer eso? Holmes señaló la mesita de noche, donde reposaba un vaso medio vacío. Quizzes. Haya una respuesta más sencilla que un terror fantasmal. Anne se giró hacia mí. Watson, ¿puede hacer el favor? Di un paso adelante. Levanté el vaso y lo acerqué a la luz de la vela. Un leve residuo se adhería a los lados. Una tintura, murmuré. Posiblemente un sedante o un alucinógeno. Holmes asintió. Sospecho que a Lord Lockwood lo drogaron. Quizá le dieron algo para aumentar su paranoia, para debilitarlo lo suficiente como para que el terror hiciera el resto. En Lestrade frunció el ceño. ¿Quieres decir que alguien lo envenenó? Holmes sonrió con sorna. Veneno no. Lestrade influencia. Una mano experta puede manipular la mente con mucha más eficacia que una daga. A la voz de Eleonora tembló. Entonces, ¿el espectro plateado era real? Holmes se volvió hacia ella con expresión ilegible. Fue real, señorita Lockwood. Su voz era tranquila, pero no como usted cree. Ella tragó saliva. ¿Y entonces qué fue? Holmes examinó la habitación cuidadosamente, deteniéndose cerca de la ventana alta. Luego, lentamente, sonrió a la respuesta. Creo. Está fuera. Seguimos a Holmes hasta el gran balcón, donde los páramos se extendían interminables bajo la luz de la luna. Holmes hizo una pausa, con la mirada fija en un trozo de tierra cerca de la línea de árboles. Ahí está, murmuró Lestrade. Entrecerró los ojos. ¿Qué estamos viendo? Holmes señaló. Watson, dime, ¿qué ves? En la hierba de abajo. Miré hacia abajo.
esforzándome por ver la penumbra. Entonces, lo vi en una serie de huellas, demasiado recientes para ser del mismísimo señor. Conducían directamente debajo de la ventana de la mansión. Anne Lestrade maldijo. ¿Había alguien ahí fuera? Holmes asintió. Y bastante recientemente. Se volvió hacia Eleanora. Dígame, señorita Lockwood, ¿quién más tiene acceso a la mansión por la noche? Eleanora dudó. Solo el personal restante. Holmes tarareó pensativamente. Sin embargo, murmuró. Alguien estaba justo debajo de la ventana de tu padre, Watson. Y creo que ese mismo alguien es el responsable del espectro plateado. Lestrade gruñó. ¿Tienes un sospechoso, entonces? Holmes sonrió débilmente. Todavía no, Lestrade. Pero tengo algo mucho mejor. Lestrade arqueó una ceja. ¿Y eso qué es? Holmes exhaló. Mirando los páramos en un rastro, dijo 3 huellas en la nieblada. Luz de la luna bañaba los páramos con un pálido tono plateado, proyectando largas sombras sobre el terreno irregular. Holmes se encontraba en el balcón de la mansión Blackmere, con la mirada fija en el terreno desorganizado que se extendía debajo de esas huellas. Murmuró. ¿Las hizo alguien que estuvo aquí mucho tiempo observando a Eleanora Lockwood, quien había permanecido en silencio desde la revelación de Holmes? Se estremeció a pesar de su compostura. ¿Pero por qué? Susurró. Holmes se volvió hacia ella, con sus ojos grises brillando con una aguda determinación. Porque, señorita Lockwood, sospecho que su padre nunca estuvo solo en sus últimos momentos. En Lestrade exhaló bruscamente. ¿Estás diciendo que quienquiera que estuviera ahí fuera Louvio Moria? Holmes ladeó ligeramente la cabeza, mientras sus dedos se ajustaban distraídamente los puños del abrigo. ¡Oh! Sospecho que hicieron más que eso. Anne se giró y bajó rápidamente la gran escalera. Vamos, Watson, no hay tiempo que perder. Anne intercambió una mirada con Lestrade, antes de seguirlo apresuradamente. Holmes, ya varios pasos por delante. Se abría paso con paso decidido por los oscuros pasillos de la mansión. Sabía que su mente aguda ya estaba ordenando las piezas de este complejo rompecabezas. Cuando salimos a la tierra húmeda de los páramos, Holmes había sacado una pequeña linterna, proyectando su luz sobre el suelo. Las huellas aún estaban frescas y se alejaban de la mansión. Holmes se agachó junto a ellos, con los dedos flotando justo encima de las profundas impresiones en el suelo. Estas se hacían con una bota pesada, observa, del tipo que suelen usar los jardineros, los peones o los guardabosques. En Lestrade resopló. ¿Todo eso lo sacaste de una huella? Holmes sonrió con suficiencia. Claro, Lestrade. Creía que ya me conocías mejor. En Lestrade murmuró algo. En voz baja. Holmes se enderezó, siguiendo las huellas con una mirada aguda, como la de un halcón. Conducen a la antigua capilla, comentó. Interesante. Eleanora palideció. Las ruinas de la capilla. Hace años que nadie va allí. Holmes la miró. Entonces sería un excelente lugar para esconderse, ¿no? Eleanora dudó. ¿Crees que vive alguien ahí? Holmes sonrió levemente. Pronto lo sabremos. El camino hacia las ruinas era traicionero. La niebla se enroscaba alrededor de nuestros tobillos mientras avanzábamos en la capilla. En sí estaba medio en ruinas, con sus paredes de piedra desmoronándose y su techo abierto al cielo nocturno. Holmes se acercó con pasos cautelosos, mientras su linterna proyectaba sombras parpadeantes sobre la vieja piedra. Entonces, se detuvo en un leve susurro. Vino desde el interior. Holmes levantó la mano. Nos quedamos paralizados a través de la oscuridad. Pude distinguir el tenue contorno de una figura encorvada justo más allá del arco. Lestrade sacó su revólver. Un silencio tenso. Luego, un repentino movimiento. Holmes se abalanzó hacia adelante, agarrando la linterna mientras se precipitaba hacia la capilla.
Lo seguí sin dudarlo. Lo que encontramos dentro me causó una profunda sorpresa. Un hombre con ropas andrajosas estaba sentado medio desplomado contra la piedra, con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados por el miedo. Sus manos se aferraron a su pecho como si quisiera alejar algún terror invisible en Holmes. Se agachó inmediatamente a su lado. «Tranquila», murmuró. «Estás a salvo». El hombre lo miró fijamente, con el rostro demacrado y sin afeitar. Le temblaban los labios. El espectro susurró: «Vienen, observa. Sabi mi nombre». Eleonora jadeó suavemente. La mirada de Holmes se endureció. Agarró suavemente el brazo del hombre. «Dime tu nombre». El hombre vaciló. Su cuerpo temblaba entonces en un susurro ronco. Habló Richard Wells. Regresamos a Blackmere Manor poco después, trayendo a Wells con nosotros. Estaba débil. Su cuerpo temblaba de frío y agotamiento. Por su mente, por fracturada que estuviera, guardaba respuestas sentado en el estudio, envuelto en una cálida manta. Wells miraba fijamente el fuego, con las manos temblando sobre una taza de té. Holmes lo estudió con penetrante intensidad. «Señor Wells», dijo en voz baja, «¿cuánto tiempo lleva viviendo en las ruinas?» Wells tragó saliva. «Meses, quizá más tiempo». «Sí, el tiempo significa poco para un hombre que se esconde». Anne Lestrade se cruzó de brazos. «¿Y de qué te escondías exactamente?» Wells dejó escapar una risa amarga. «Lo mismo que Lord Lockwood», murmuró en el espectro plateado. Siguió un tenso silencio. Holmes permaneció quieto, con su mirada fija en el hombre. «Cuéntamelo todo», dijo. Wells exhaló temblorosamente. «Se me ocurrió una noche», susurró. «Igual que a Lockwood. Lo vi entre los árboles, moviéndose en silencio, brillando como la plata». Sus manos se apretaron, formando puños temblorosos, y entonces lo oí hablar. Eleonora se puso rígida. Habló. Wells asintió. «Anne me llamó por mi nombre». Lestrade se burló. «¿Y esperas que creamos eso?» De Wells brillaron con algo crudo, algo cercano a la locura. «Cree lo que quieras», dijo con voz áspera, «pero te digo que sabe a quién quiere». Su voz se redujo a un susurro. «Y una vez que diga tu nombre, ya estás muerto». Holmes permaneció inmóvil, con la mirada fija en Wells. Luego, muy suavemente, habló. «Wells», murmuró, «no dudo que hayas visto algo esa noche». El hombre lo miró fijamente. «Pero estás equivocado en una cosa». Wells frunció el ceño. «¿Y eso qué es?» Holmes exhaló. «El espectro plateado», dijo. «No sabe a quién quiere». Sus ojos grises brillaban con certeza. «¿Sabe a quién le ordenaron acechar?» Un silencio se apoderó de la habitación. Wells tragó saliva. «¿Te lo dije?» Holmes sonrió levemente. «Sí, amigo, ya lo dije». Sus dedos tamborileaban contra su rodilla, lo que significa que el espectro no es un presagio. Su mirada se dirigió hacia la ventana oscurecida, donde la luz de la luna se extendía sobre los páramos. «Es un mensaje». Cuarto. Sombras del pasado. El estudio de la mansión Blackmere estaba en un silencio muy incómodo, solo roto por el sonido del fuego al arder. Richard Wells, todavía pálido y temblando, estaba sentado encorvado en la silla más cerca de la chimenea, agarrando con fuerza la taza de té que Holmes le había dado a Anne. Frente a él, Holmes estaba sentado como siempre, con los dedos juntos y una mirada muy seria. «El espectro plateado es una advertencia», había dicho hace solo unos momentos. Ahora, esas palabras seguían en el aire. Richard Wells se movió, incómodo por la mirada de Holmes. «No lo entiendo», dijo con voz baja y ronca. «¿Una advertencia? ¿Qué tipo de advertencia?» Holmes respiró hondo y miró hacia la ventana oscura. «Una que busca causar miedo», respondió. «Una hecha para enviar un mensaje a ciertas personas». Eleonora Lockwood, que aún estaba de pie cerca de la puerta,
temblaba. ¿Y qué mensaje es ese, señor Holmes?, preguntó en voz baja. Holmes se giró hacia ella. Que estaban marcados para morir. Hubo un silencio muy tenso. Entonces Lestrade habló con burla. ¿Estás diciendo que alguien hizo todo esto? ¿Asustar la mansión Finger Fantasma solo para dar miedo? Holmes sonrió, medio en burla. No para dar miedo a cualquiera, Lestrade. Para asustar a personas muy específicas. Él luego miró de nuevo a Wells. Dígame, señor Wells, ¿antes de ver al espectro tenía enemigos? Wells se puso tenso. La luz del fuego hacía sombras en su rostro, y por primera vez noté lo vacíos que estaban sus ojos, como si llevara años huyendo de algo que no se puede ver. Yo era contable, dijo al fin. Llevaba los libros de la familia Lockwood, deudas, negocios. Los ojos de Holmes brillaron. ¿Deudas, dices? Wells asintió con vacilación. Sí, a Lord Lockwood. Tuvo tratos con hombres que no debía. Eleonora palideció. Mi padre... Wells exhaló. Había rumores, señorita Lockwood, rumors que su padre tenía una deuda, una gran deuda. Y cuando un hombre poderoso no puede pagar lo que debe a sus dedos, se apretaron alrededor de la taza. Su vida se convierte en el pago. Holmes se puso de pie bruscamente y caminó hacia la chimenea con las manos entrelazadas tras la espalda. Dígame, señor Wells, dijo con frialdad. ¿A quién se debían estas deudas? Wells dudó. Sus labios se separaron, pero las palabras parecieron morir en su garganta. Luego, con una voz apenas superior a un susurro, dijo a Henry Garrick. El nombre provocó una oleada de inquietud en la habitación e incluso Lestrade, que a menudo descartaba las teorías más elaboradas de Holmes. Se enderezó ligeramente. Conozco ese nombre, murmuró. Garrick, un prestamista con una reputación peligrosa. Holmes asintió, en efecto. Un hombre al que no le gusta que le dejen sin cobrar. Eleonora se agarró al respaldo de una silla para apoyarse. ¿Y crees que mi padre murió? Poc, de este Garrick. Holmes se volvió hacia ella. No, señorita Lockwood. Creo que su padre fue asesinado porque alguien quiso silenciar la verdad. Sus dedos tamborilearon suavemente contra su brazo. Garrick es un hombre poderoso, sí, pero también es un hombre reservado. Si Lord Lockwood tuviera deudas con él, entonces habría registros. Anse volvió hacia Wells. Registros que habría conservado cierto contable. El rostro de Wells se puso pálido como la muerte. ¿Crees que yo también estaba destinado a morir? Holmes sonrió levemente. Oh, estoy completamente seguro. Lestrade exhaló bruscamente. Eso explica por qué el espectro se le apareció a Wells. Él era el siguiente. Holmes asintió. Exactamente. Eleonora tragó saliva con dificultad. Pero, ¿por qué yo entonces? Su voz era apenas audible. Holmes la observó atentamente. Eso, señorita Lockwood, es lo que debemos descubrir ahora. Holmes no descansó esa noche, mientras el resto de nosotros luchábamos con el peso de estas revelaciones. Él pasó la noche estudiando profundamente, examinando los viejos libros de contabilidad y registros que Richard Wells había logrado rescatar. Por la mañana, sus rasgos estaban tensos y concentrados. Sus ojos brillaban con un triunfo silencioso. Tenemos nuestra respuesta, declaró. Al levantar la vista del té, Holmes giró el libro que tenía en sus manos hacia nosotros y tocó una entrada específica. Lord Lockwood tenía una deuda con Garrick, eso es, sir, pero no era su deuda. Lo que me preocupa, Gracie, volvió hacia Eleonora. Era tuyo. Eleonora se quedó congelada. ¿Qué? Susurró ella. Holmes señaló el expediente. Se tomó una suma significativa, aunque no insuperable en su nombre. Eleonora negó bruscamente con la cabeza. Es imposible. Nunca le he pedido dinero prestado a Henry Garrick. Holmes exhaló. Entonces, alguien lo hizo por ti. Una comprensión lenta y progresiva
Apareció en su rostro Subas tembló. ¿Te refieres a mi padre? Holmes asintió. Sí. Es que Lord Lockwood contrajo esta deuda para protegerte de algo. Eleonora se tambaleó ligeramente, agarrándose al borde de la mesa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijo? De Holmes se oscureció. Porque, señorita Lockwood, fuera lo que fuese de lo que la estaba protegiendo, sabía que le costaría la vida a Lestrade. Se pasó una mano por la cara. Bueno, déjame aclarar esto. Empezó a contar con los dedos a Lockwood. Contrae una deuda a nombre de la señorita Lockwood, una deuda que ella desconocía. Y, antes de que pueda pagarla, lo asesinan. Se volvió hacia Wells. Wells sabía de esas deudas, así que estaba destinado a morir también. Holmes inclinó la cabeza. Correcto, Lestrade exhaló. Y ahora el espectro ha venido a por Eleanora. Holmes sonrió levemente. Porque ella es el último eslabón que queda. Un escalofrío se apoderó de la habitación. Eleonora agarró el colgante en su garganta, como si de repente se diera cuenta del peso de su propia mortalidad. Entonces, soy el siguiente. Los ojos grises de Holmes se endurecieron. No, si puedo evitarlo. Se volvió bruscamente hacia Lestrade Inspector. Necesito dos cosas. Una lista de los socios conocidos de Garrick y del conductor del carruaje que transportó a Lord Lockwood la noche antes de su muerte en Lestrade. Gruñó. ¿Crees que el conductor vio algo? Holmes sonrió con suficiencia. Oh, supongo que lo vio todo. Se volvió hacia Eleanora. En esta noche, señorita Lockwood, acabaremos con este engaño. Eleanora tragó saliva. ¿Cómo? Los hoyos, tío. Holmes Brillerin, invitaremos al espectro a una última visita en 5. La trampa está tendida. La tarde cayó sobre la mansión Blackmere con una quietud inquietante. La niebla se había espesado, extendiéndose sobre los páramos en grandes y sigilosas olas. Dentro de la mansión la tensión era palpable. En una casa, esperando a su fantasma. Holmes estaba en su salsa. Se movía con precisión silenciosa, asegurándose de que cada aspecto de su trampa estuviera meticulosamente preparado. Su mente aguda trabajaba 3 pasos por delante, y a pesar del aire amenazador que nos envolvía a todos, pude ver el brillo de la anticipación en sus ojos. Lestrade, todavía algo escéptico, cruzó los brazos mientras se apoyaba en la gran chimenea. Bueno, a ver si lo entiendo, murmuró. ¿Estás invitando a esa cosa, a ese supuesto espectro, a entrar bailando en la mansión? Holmes sonrió con suficiencia. No te invita, Lestrade. Te obliga. Lestrade gruñó. ¿Y cómo, exactamente, planeas hacerlo? Holmes cogió una carta del escritorio y la levantó para que la viéramos. Una invitación muy persuasiva, dijo. Me incliné para examinarlo. Holmes había redactado una carta formal, con el nombre de Eleanora, dirigida a Henry Garrick. Señor Garrick, he revisado los asuntos de mi padre y he llegado a una conclusión preocupante. Estoy al tanto de la deuda que contrajo en mi nombre y de los métodos que usted empleó para garantizar su pago. Le has quitado mucho a mi familia. Pero tengo algo que deseas. Sé la verdad y la revelaré, a menos que quieras que todo Derbyshire conozca el alcance de tus negocios. Te sugiero que nos reunamos esta noche en Blackmere Manor. Eleanora palideció al leerlo. Señor Holmes, ¿cree que vendrá? Holmes sonrió levemente. Oh, lo hará. En cuanto crea que su engaño está en peligro, enviará a su espectro para silenciarte. Lestrade frunció el ceño. Entonces, ¿solo esperamos? Holmes se ajustó los puños. No. Lestrade se giró hacia los pasillos poco iluminados que había más allá de nosotros. Nos preparamos. El plan de Holmes era simple en su brillantez. Le daríamos al Spector exactamente lo que quería en Eleonora, permanecería en sus habitaciones, y la carta quedaría en un lugar donde pudiera ser encontrada en un cebo. Para nuestro adversario invisible, Lestrade y yo nos situábamos en la sala de estar,
listos para actuar en el momento en que se moviera algo. Y Holmes iría donde el espectro no lo esperaría. Esto no es un fantasma, Watson, dijo, ajustándose la capa mientras se preparaba. Es un hombre muy cuidadoso y muy reflexivo. Y los hombres, a diferencia de los fantasmas, tienen debilidades. Fruncí el sino. ¿Y dónde estarás exactamente? Nacen todas las ilusiones en la oscuridad tras la cortina. Con esto, se fue a la hora. Se alargó hacia la medianoche. La casa había quedado en silencio. Cada vela se había atenuado y cada rincón estaba cubierto de una sombra parpadeante. Eleanora permaneció arriba, con la puerta entreabierta, tal como Holmes le había indicado. La carta yacía sobre su escritorio, visible desde el pasillo en Lestrade, y yo esperábamos en el salón. Con los revólveres preparados en mi pulso latía con una silenciosa inquietud. Ya nos habíamos enfrentado a asesinos antes, pero esto era diferente. No había ningún sonido revelador de pasos acercándose, ninguna puerta crujiendo al abrirse, solo el terrible peso de lo desconocido. Y entonces, llegó a un susurro débil, casi imperceptible. Entonces, desde algún lugar profundo de los pasillos, un llamado bajo y escalofriante. Eleanora. Una sombra se movió más allá de la puerta. Lestrade se tensó a mi lado y apretó con más fuerza su revólver. Pudimos verlo ahora, una figura emergiendo del pasillo. Bañada por un tenue resplandor plateado, el espectro de Platan se movía hacia adelante con una suavidad antinatural, y su forma brillaba bajo la tenue luz de las velas. Lestrade inhaló profundamente. Por Dios, que el espectro no caminaba, se deslizaba, se detuvo en la puerta de Eleonora, luego lentamente, muy lentamente, comenzó a girar la manija. Apreté los dientes, a punto de dar un paso adelante. Entonces, un repentino susurro desde el otro extremo del pasillo. Una cortina fue arrancada de un tirón. Una sombra surgió de la oscuridad. Holmes, ahora, Lestrade despedido. Un único disparo resonó por los pasillos, pero no contra el espectro. Holmes había anticipado su movimiento. Atacando la fuente de la ilusión en el resplandor plateado, se hizo añicos en el espectro, que ya no era fantasmal, sino sólido. Se tambaleó hacia atrás. Un hombre. No es una aparición, ni un espíritu, sino carne y sangre. En la capa ondeó, mientras él tropezaba, y su disfraz se desgarró. Lestrade se abalanzó y agarró la figura por el cuello. Holmes exhaló bruscamente. Caballeros, permítanme presentarles al llamado espectro plateado. Él arrancó la capucha, y debajo, pálido y sin aliento, estaba el mayordomo de Blackmire, Charles Finlay. Charles Finlay yacía tendido contra la pared del pasillo, con el rostro contorsionado por una furiosa resignación. Eleonora dio un paso adelante, con la mano apretada contra su garganta, conmocionada. Señor Finlay, el mayordomo, habiendo perdido su habitual comportamiento tranquilo, dejó escapar un suspiro entrecortado. Tenía que hacerse, dijo con voz áspera. Tu padre se negó a escuchar. Holmes se cruzó de brazos. Así que fuiste tú, Finlay. Tú, quien hizo de fantasma. Lestrade frunció el ceño. El efecto brillante, pintura fosforescente, ¿verdad? Holmes asintió. Una ilusión bastante efectiva con la iluminación adecuada. Se volvió hacia Finlay. Pero lo que me intriga, señor, no es cómo lo hizo, sino por qué. Las manos de Finlay se apretaron en puños. Le debía a Garrick más que dinero, espetó. Le debía lealtad. Cuando Lord Lockwood intentó irse, Garrick le envió una advertencia. Su mirada se dirigió a Eleanora, oscura y con algo ilegible. Y luego, cuando oí que planeaba dejárselo todo a ella, Eleanora se tambaleó hacia atrás.
¿Quieres decir que mi padre iba a cortar lazos con Garrick? Finley se burló. Pensó que podía escapar, pero nadie escapa de Garrick. Holmes exhaló. Así que orquestaste una actuación. Le contaste a Lord Lockwood los susurros de los muertos. Lo convenciste de que el espectro había venido a por él. Lo drogaste, te aseguraste de que su mente se debilitara con la paranoia, y al final, la voz de Holmes se redujo a un murmullo. Dejas que el miedo haga el resto. Siguió un pesado silencio. La voz de Eleonora tembló. Y tú me habrías hecho lo mismo. Finley soltó una risa fría y hueca. Nunca se suponía que lo supieras. Anne Lestrade lo incorporó de un tirón. Bueno, ahora todo el mundo lo sabe. Holmes se enderezó, ajustándose el abrigo. En efecto, lléveselo, Lestrade. Sospecho que al señor Garrick no le alegrará que su ilusión se haya hecho añicos. Lestrade gruñó. Con gusto. Mientras se llevaban a Finley, Holmes se volvió hacia Eleanora. Ahora está a salvo. Señorita Lockwood. Ella exhaló. Sus ojos estaban húmedos por lágrimas no derramadas. Por usted. Señor Holmes, susurró Holmes. Esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Pero, mi querida señorita Lockwood, la verdad siempre estuvo ahí. Simplemente descorrí el telón. Ambián, el maestro tras el telón. La verdad había sido desenmascarada. Charles Finley, el mayordomo de Blackmere Manor. Era el espectro plateado, la figura fantasmal que había rondado los pasillos, susurrando nombres y marcándolos para morir. Mientras Lestrade lo acompañaba hacia la noche, Eleonora Lockwood permaneció inmóvil en la sala, con las manos temblando contra el respaldo de una silla. Holmes, siempre sereno, la observó en silencio. Me habría dejado morir. Finalmente Holmes asintió levemente. Si Eleonora tragó saliva. ¿Y por qué? ¿Lealtad a Henry Garrick? Holmes exhaló. ¿Lealtad o miedo? Para hombres como Garrick hay poca diferencia. Lestrade volvió a entrar, sacudiéndose las manos. Finley está encerrado en el carruaje. Haré que lo transporten a Scotland Yard mañana a primera hora. Holmes inclinó ligeramente la cabeza y tamborileó con los dedos sobre su brazo. ¿Crees que esto ha terminado, Lestrade? Lestrade frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Los ojos grises de Holmes se oscurecieron. Hemos eliminado al actor. Sí, pero el cerebro sigue observando desde el escenario. Un lento escalofrío recorrió la habitación. La voz de Eleonora tembló. ¿Te refieres a Henry Garrick? Holmes asintió. No confundas a Finley con el verdadero villano. No era más que un peón que ejecutaba la voluntad de alguien mucho más poderoso. Anne respiró hondo. ¿Entonces crees que Garrick ordenó la muerte de Lockwood? Holmes esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Estoy bastante seguro de ello. Era pasada la medianoche cuando Holmes, Lestrade y yo nos reunimos en el estudio del padre de Eleanora. La única habitación que no había sido tocada por el paso del tiempo. El aire estaba cargado de pergaminos viejos y el olor a tinta y a edad flotaba en cada rincón. Holmes se encontraba frente a un gran escritorio de madera, mientras sus dedos recorrían los viejos libros de contabilidad que Richard Wells había logrado rescatar en estos registros. Murmuró: «Son la mayor debilidad de Garrick». Di un paso adelante, mirando por encima de su hombro. «¿Cómo?» Holmes tocó una entrada específica. «Tome», dijo, señalando la deuda de Lord Lockwood. «Una suma mucho mayor de la que su estilo de vida podría justificar». Anne Lestrade lo miró. «Pero ya sabemos que estaba endeudado». Holmes sonrió levemente. «Salas, pero no ves la parte más incriminatoria de todas». En sus dedos trazaron la siguiente entrada: un segundo pago, realizado la noche anterior a la muerte de Lockwood. Eleanora palideció. «¿Quieres decir que LePage Garrick?» De Holmes brillaron. «Sí, así murió». Siguió un tenso silencio. En Lestrade
Dejó escapar un suspiro brusco. Así que Garrick nunca tuvo la intención de dejarlo con vida. Holmes asintió. En efecto, la deuda era solo un pretexto. Fruncí el ceño. Entonces, ¿quería realmente Garrick? Holmes se volvió hacia Eleanora. Eso, mi querida señorita Lockwood, es lo que debemos descubrir ahora. Eran más de las 2 de la mañana cuando llamaron a la gran puerta de roble de la mansión Anne. El sonido resonó siniestramente, reverberando por los pasillos como una sentencia de muerte. En Holmes, que estaba sumido en sus pensamientos junto a la chimenea, levantó la mirada inmediatamente. Murmuró. Me preguntaba cuándo vendrían. Anne. Eleonora se puso rígida. ¿Ellos? Holmes se levantó sin dudarlo. Anne Lestrade, ya con la mano en la mano, se dirigió a la puerta. ¿Crees que es Garrick? Holmes sonrió levemente. Oh, supongo que no se mancharía las manos con una visita personal. Lestrade abrió la puerta con el pestillo y la abrió. Un hombre alto, con un abrigo oscuro, estaba de pie bajo la luz de la luna, con el sombrero puesto hasta los ojos. Su voz era suave y mesurada. Disculpen la hora, dijo, pero creo que la señorita Lockwood me espera. Holmes dio un paso adelante. Lo dudo mucho, dijo, pero pase. Le estaba esperando. Los labios del hombre se torcieron levemente, un leve rastro de diversión, y cuando dio un paso adelante hacia la luz, vi un prendedor de plata en su solapa. Holmes siguió mi mirada en la forma. Era inconfundible. Una luna creciente. Eleonora respiró hondo. Ese símbolo a mi padre. Holmes sonrió. Sí, señorita Lockwood. Su padre llevaba el mismo emblema. Se volvió hacia el extraño. Eso me dice exactamente quién eres. El hombre simplemente inclinó la cabeza. Holmes exhaló suavemente. No, eres solo el mensajero de Garrick, dijo. ¿Eres su cobrador? El hombre dio una sonrisa lenta. Quizás, murmuró, pero solo estoy aquí por una cosa. En su mirada se dirigió hacia Eleonora. Eleonora se quedó congelada. Anne Lestrade se interpuso de inmediato entre ellos, con el revólver en alto. Primero me atravesarás. El hombre no se inmutó. La violencia es innecesaria, dijo con frialdad. Mi jefe está dispuesto a ser un generoso. Holmes sonrió con sorna. Generoso, qué forma tan graciosa de decir extorsión. La sonrisa del hombre nunca vaciló. Garrick es un hombre práctico, continuó. Las deudas de su padre siguen vigentes. Y aunque hemos sido pacientes, señorita Lockwood, nuestra paciencia tiene un límite. Eleanora tragó saliva con dificultad. ¿Y qué espera exactamente de mí? El hombre metió la mano en su abrigo. Anne Lestrade se tensó, pero en lugar de un arma, el extraño sacó un documento. Un contrato. Holmes lo tomó antes de que Eleanora pudiera hacerlo. Lo examinó rápidamente, con el rostro ensombrecido. ¿Qué es? Preguntó Holmes. Pasó la página hacia nosotros. Fue una transferencia de propiedad. Todo lo que Blackmere poseía, su tierra, sus activos, fue entregado a Garrick. Lestrade maldijo en Eleanora, apretó los puños. Lo quiere todo. El coleccionista asintió. Un simple intercambio, señorita Lockwood, dijo con suavidad. Firme los papeles y sus problemas desaparecerán. La respiración de Eleonora se entrecortó. Anne Lestrade dio un paso al frente. Y si se niega. La expresión del hombre no cambió. Anne simplemente sonrió. Y luego, muy tranquilamente, dijo Anne, entonces, ¿conoce al espectro 7? El ultimátum del coleccionista. La sala contuvo la respiración. Anne, el hombre que estaba en la puerta, alto, impecablemente vestido y con el peso de la amenaza en su silencio, le ofreció el contrato a Eleanora con una calma inquietante. Holmes, siempre sereno, simplemente inclinó la cabeza. Debo admitirlo, reflexionó.
Esperaba que Garrick fuera despiadado, pero esto es poco elegante y fría. Mirada del hombre se posó en Holmes. Confunde pragmatismo con crueldad, señor Holmes. Holmes sonrió con suficiencia. Oh, no me equivoco. Ambos sabemos que a su jefe le interesa poco la justicia. Lo que quiere es control. En los labios del hombre apenas se curvaron. Una sonrisa tan tenue que quizá nunca hubiera existido ante Eleonora. Con las manos apretadas en puños, respiró hondo para tranquilizarse. «¿Why sí me niego?», preguntó con voz firme, a pesar del temblor en sus dedos. El hombre suspiró, casi decepcionado. «Entonces me temo que tu destino será igual al de tu padre». La habitación se volvió helada al Lestrade. Dio un paso adelante bruscamente, con el revólver ya medio desenfundado. «¿Es una maldita amenaza?». El hombre no se inmutó, Holmes. Simplemente exhaló. Sus ojos brillaban. «Inspector», murmuró, «ya debería saberlo. Esto no es una amenaza. Es una actuación en Lestrade». Frunció el ceño. «¿De qué hablas, Holmes?» Holmes lo ignoró, su mirada fija en el hombre que tenía delante. «Usted no es Henry Garrick», continuó Holmes con voz sedosa y segura. «Eres su coleccionista, su lobo con traje. Pero los lobos no cazan sin órdenes. Se acercó más. De modo que los dos hombres quedaron casi nariz con nariz, y sin embargo, «Aquí está usted», dijo Holmes, exigiendo algo en su lugar. «¿Por qué?» La expresión del hombre no cambió. «Poc», dijo Holmes, respondiendo a su propia pregunta. «Henry Garrick tiene miedo a un silencio». Entonces, un leve destello de algo en los ojos del hombre en Holmes había dado en el clavo. En el control del hombre sobre el contrato se hizo más fuerte. «Supone demasiado». «Señor Holmes», dijo con voz mesurada, «Garrick no le teme a nadie, Holmes, con suficiencia. Ah, pero sí que lo hace. Teme que lo descubran. Teme perder su imperio. Y sobre todo», la mirada de Holmes se dirigió hacia Eleonora, «teme que ella sepa algo que él no sabe». Los dedos del hombre temblaron. «¿Han otra señal?» Lestrade lo entendió. «Por eso está desesperado». Se volvió hacia Eleonora. «No». «Señorita Lockwood, quiere su silencio». El rostro de Eleonora palideció, pero su mandíbula permaneció firme. Holmes asintió. «Y aún así, se pasó de la raya. Si solo hubiera querido acallar el asunto, podría haber encontrado una solución mucho más sencilla. Pero esto». Hizo un gesto hacia el contrato. «Hacia el contrato. Esto es miedo». El hombre inhaló lentamente. Luego se movió. Antes de que Lestrade pudiera reaccionar, el hombre agarró el contrato y, con un brusco movimiento de muñeca, lo rompió por la mitad. Los pedazos revolotearon al suelo como hojas caídas. En Eleonora se quedó sin aliento. Lestrade se quedó mirando. «¿Qué?». La sonrisa de Holmes se hizo más amplia. «Ahí está». El hombre se ajustó los puños. «El señor Garrick no negocia con la incertidumbre». Sus ojos se encontraron con los de Eleonora. «¿Se arrepentirá de su decisión, señorita Lockwood?». Holmes
rió entre dientes. Y sin embargo, aquí estás, con las manos vacías. La expresión del hombre era ilegible, pero mientras se giraba hacia la puerta, dejó una última observación de despedida. No lo entiende, señor Holmes. Salió a la noche Annie justo antes de que la puerta se cerrara, murmuró. ¿Esto nunca fue una negociación? En el momento en que la puerta se cerró, Holmes giró sobre sus talones bueno. Eso fue estimulante. Reflexionó Lestrade, frunció el ceño. ¿Lo dejaste ir, Holmes? Suspiró, inspector, si lo hubiera detenido, ¿de qué lo habría acusado? De romper un papel. Lestrade murmuró algo descortés en voz baja a Eleonora. Todavía conmocionada, miró hacia Holmes. ¿Qué quiere decir esto? Holmes sonrió levemente. Significa que Garrick está preparando su siguiente movimiento. Ella tragó saliva. Why? Yo, zero, es. Los ojos grises de Holmes brillaron. Pues el acto final, por supuesto. Holmes no durmió esa noche. Yo tampoco. Mientras Lestrade hacía arreglos para patrullas policiales adicionales. Holmes y yo revisamos una vez más los libros de contabilidad de Lockwood. «Falta algo», murmuró Holmes. «Tenemos los registros de deuda de Garrick. Tenemos pruebas de su manipulación. Pero lo que no tenemos es el motivo», fruncí el ceño. «¿La razón?» Holmes exhaló bruscamente. «Esto no es solo un asunto financiero, Watson. Si lo fuera, Garrick habría tomado lo que quería por la fuerza. Sus dedos tamborileaban contra la mesa. No, Lord Lockwood tenía influencia, algo que nunca tuvo la oportunidad de revelar en un secreto, y de repente, lo supe, Holmes. Murmuré, no creerás que lo dejó en algún sitio, ¿verdad?» Holmes se quedó congelado. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Watson, eres brillante». Se puso de pie de un salto. «El estudio», dijo. Lord Lockwood sabía que le quedaba poco tiempo. Si hubiera tenido algo que Garrick temiera, no lo habría destruido. Se giró hacia Eleonora. «Señorita Lockwood, ¿se tocó algo en el estudio de su padre después de su muerte?» Eleonora parpadeó. «No, lo dejamos intacto». Holmes sonrió. «Entonces creo, mi querido Watson, que tenemos una última pieza del rompecabezas por descubrir. Cuando llegamos al estudio de Lord Lockwood, el amanecer había comenzado a pintar el cielo con tonos plata pálido, y violeta. La habitación estaba intacta, tal como había dicho Eleonora. En un mausoleo de secretos. Holmes se movía como un hombre, sus ojos recorriendo cada superficie, y entonces se detuvo en el escritorio. Holmes se agachó y pasó los dedos por la parte inferior. Una pausa, luego un suave clic. Jadeé cuando un compartimento oculto se abrió. Holmes metió la mano y sacó un diario pequeño y desgastado. Eleonora inhaló profundamente. «La escritura de mi padre». Holmes pasó las páginas. Entonces se quedó congelado. Su expresión se oscureció. Giró el libro hacia nosotros, revelando un nombre garabateado en la entrada final. Un nombre que me provocó un escalofrío helado en las venas. Henry Garrick. No, era el verdadero villano. Había alguien más, alguien por encima de él. Holmes cerró el libro con un golpe suave y decisivo. «Watson», murmuró, «no estamos tratando con un solo hombre». Su mirada se dirigió hacia Eleonora. «Estamos tratando con un sindicato». La sombra del sindicato. Holmes permaneció inmóvil, con el pequeño diario encuadernado en cuero de Lord Lockwood abierto en sus manos. La luz del fuego titilaba, proyectando largas sombras sobre el estudio, pero su expresión permanecía indescifrable. En la voz de Eleonora era apenas un susurro. «¿Qué dice?» Holmes pasó las páginas lentamente, recorriendo con sus dedos la tinta envejecida. «Es un registro», murmuró, «de cada transacción que realizó tu padre. Pero más que eso, hizo una prueba». Lestrade, de pie cerca de la puerta, se cruzó de brazos. «¿Prueba de qué?» Los ojos grises de Holmes se alzaron.
brillando con algo cercano a la satisfacción, a la evidencia de que Henry Garrick no era más que un títere. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Eleonora respiró hondo. Una marioneta. ¿Quieres decir que la muerte de mi padre no fue obra suya? Holmes exhaló lentamente y su mirada volvió al diario. Sin duda estuvo involucrado, admitió, pero cumplía órdenes. Giró el libro hacia nosotros y tocó la última entrada .L a mano temblorosa de Lord Lockwood. Había un nombre que nunca había visto antes, pero la mirada en los ojos de Holmes me dijo que así era. Al Lestrade frunció el ceño. James Ashwiki. Eleonora se puso rígida. Ese nombre. Lo conozco. Anne Holmes asintió. Debería. Anne es miembro del Parlamento. El rostro de Lestrade se retorció de incredulidad. ¿Un político? ¿Me estás diciendo que todo este lío se debe a algún maldito político? Holmes sonrió con suficiencia. No es un político cualquiera, Lestrade. Anne cerró el libro con un golpe suave. Anne James Ashwick es uno de los hombres más poderosos del país, y lo que es más importante, fue él quien ordenó que se ocultara su investigación sobre Henry Garrick. La comprensión cayó sobre nosotros, como una niebla que se arrastraban. Las manos de Eleonora temblaron levemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué un hombre como Ashwick se preocuparía por las deudas de mi padre? Holmes se volvió hacia ella con una mirada penetrante, porque nunca se trató de la deuda. Dio un paso mesurado hacia adelante. Sosteniendo el diario, Anne, su padre, grabó algo. Señorita Lockwood. Algo que Ashwick no podía permitir que saliera a la luz del Lestrade. Se pasó una mano por el pelo. Entonces llevamos esto directamente a Scotland Yard. Si Lockwood guardaba pruebas de sus negocios, entonces seguramente. Holmes levantó una mano. ¿Y qué espera que haga Scotland Yard, Lestrade? ¿Arrestando a un hombre de la talla de Ashwick? No, sospecho que tiene amigos en las altas esferas al Lestrade. Frunció el ceño pero no dijo nada. Eleonora tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? Holmes sonrió débilmente en Les. Hacemos revelarse el plan, como siempre. Con Holmes era audazan. Forzaríamos la mano de Ashwick, usando la revista como palanca. Enviaríamos un mensaje a Henry Garrick, uno que aseguraría una reacción a Holmes. Se sentó en el escritorio de Lord Lockwood y comenzó a escribir. Garrick cree que aún tiene el poder, murmuró. Le recordaremos lo contrario, Anne, cuando terminó. Dobló la carta cuidadosamente y se la entregó a Lestrade. Encárgate de que esto le llegue, ordenó Holmes. Lestrade tomó la carta con un suspiro de resignación. ¿Y qué dice exactamente? Holmes sonrió. Dice que Eleonora Lockwood lo sabe todo. Anne. Lestrade se quedó mirando. ¿Y crees que eso lo hará hablar? Holmes se reclinó hacia atrás, con los dedos juntos bajo la barbilla. Inspector. No solo pensó, sus ojos brillaban. Lo sé. Esa noche esperamos. Eleonora permaneció en la sala, sentada junto al fuego, y parecía no tener idea de la tormenta que acabábamos de desencadenar. Lestrade y yo estábamos apostados justo afuera, con los revólveres preparados. Holmes, siempre artífice del engaño, había elegido su propio punto estratégico, oculto en las galerías superiores, desde donde podía observar, sin ser visto. Y entonces sucedió un fuerte estruendo desde la ventana. Eleonora se incorporó de golpe. ¿Qué fue? Antes de que pudiera terminar, una sombra se movió más allá de las cortinas. Entonces, un disparo. Lestrade se lanzó hacia adelante con el revólver en alto. Empujé a Eleonora al suelo, protegiéndola mientras otra bala astilló el marco de madera de la silla en la que acababa de estar sentada. Una figura cruzó corriendo el jardín, retrocediendo hacia la línea de árboles. Tras él, Creed. Lestrade y Holmes se movió primero. Cuando llegamos a la entrada de la mansión, ya nos estaba persiguiendo la figura. Un hombre alto con ropa oscura. Se movía rápido, pero Holmes era más rápido
corrimos a través de los páramos, mientras la espesa niebla se arremolinaba a nuestro alrededor. El hombre se desvió hacia las ruinas de la antigua capilla Nun. Erroran Holmes anticipó su movimiento con un último salto. Derribó al hombre al suelo. Se produjo una pelea, y los dos hombres rodaron por la hierba húmeda. Entonces, agudo, el hombre quedó inerte bajo el agarre de Holmes. Lestrade y yo llegamos hasta ellos un momento después. Respirando con dificultad, Holmes había sujetado el brazo del atacante detrás de su espalda, hundiendo su cara en el barro. «Quiet», gruñó Holmes. El hombre jadeó pero no respondió. Lestrade se arrodilló y tiró del cuello del hombre hacia atrás. Allí, bajo la luz de la luna, lo vimos en un prendedor de plata en forma de media luna, el mismo que llevaba el coleccionista. «De Garrick», Holmes exhaló suavemente. «Bueno», murmuró. «Parece que hemos encontrado nuestra conexión». El hombre escupió sangre al suelo. «¿No sabes con qué te estás metiendo?» Holmes sonrió levemente. «Al contrario», dijo. Su agarre se hizo más fuerte. Sé exactamente a qué me enfrento, con el asesino aprehendido. Regresamos a la mansión bajo el manto de la oscuridad. Eleonora estaba sentada junto al fuego, con sus manos alrededor de una taza de té, todavía temblorosa pero decidida. Holmes se encontraba frente al hogar crepitante, con la mirada sumida en profundos pensamientos. Lestrade se sirvió un trago fuerte. «¿Y ahora qué?» Holmes miró hacia arriba. «Ahora, mi querido inspector, hemos preparado el escenario para la caída de Garrick». Se volvió hacia Eleonora. «Escribirás a Ashwick», dijo. «Dile que tienes los registros de tu padre. ¿Qué piensas publicarlos?» Los dedos de Eleonora se apretaron alrededor de su taza. «¿Quieres decir que lo obligamos a salir?» Holmes sonrió. «Precisamente». Se volvió hacia la ventana, donde la niebla todavía presionaba el cristal como dedos fantasmales. «Este sindicato ha operado en la sombra durante demasiado tiempo». Su voz se redujo a un susurro. «Es hora de que lo saquemos a la luz». 9. La jugada final. El plan era simple, pero peligroso. Eleonora Lockwood le escribiría a James Ashwick, el poderoso miembro del Parlamento responsable de esta conspiración. Le informaría que poseía los archivos de su padre y que pretendía exponerlo. Todo fue un mensaje diseñado para forzar su mano. Contábamos con su ego y su miedo al escándalo. Un hombre como Ashwick, que se había pasado la vida tejiendo redes de influencia, jamás permitiría que una joven con un libro de contabilidad lo destruyera. Holmes se inclinó sobre el escritorio de Eleonora mientras ella terminaba la carta. «Para James Ashwick, he descubierto los registros de mi padre, incluyendo detalles de sus tratos con Henry Garrick. Lo sé todo. Tengo la intención de entregar esta información a las autoridades y a la prensa. A menos que reciba una explicación, esperaré su respuesta en Blackmere Manor. Esta será su única oportunidad de arreglar las cosas». Eleonora Lockwood. Holmes sonrió. «Con suficiencia. Excelente. Es directo, pero lo suficientemente vago como para mantenerlo intrigado». Lestrade se cruzó de brazos. «¿Crees que vendrá?» Holmes se recostó en el escritorio. «No tiene elección. Si cree que la señorita Lockwood tiene verdadera influencia, actuará». Eleonora selló la carta. Sus manos temblaban apenas un poco. «¿Qué pasa cuando lo hace?», susurró. Los ojos grises de Holmes brillaron. «Atrapamos una serpiente por la cabeza». La carta fue enviada, y esperamos durante las siguientes 24 horas. Blackmere Manor permaneció en un silencio inquietante. Incluso el viento en los páramos parecía haberse calmado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Holmes caminaba de un lado a otro como un depredador por los grandes salones, con la mente ya 3 movimientos por delante. A medianoche, nuestra paciencia fue recompensada. Un carruaje avanzaba por el camino de grava. Con las ruedas amortiguadas por la niebla, surgió una figura solitaria,
vestida impecablemente con un abrigo oscuro, sus pasos tranquilos y deliberados. James Ashwick, Eleanora inhaló profundamente en Holmes. Le presionó el brazo con una mano para tranquilizarla. Lestrade, que había estado esperando en las sombras, dio un paso al frente. «Es él». Holmes asintió. «Ese es el hombre que sujeta la correa de Garrick». Ashwick no dudó al entrar en la mansión. Sus fríos ojos azules recorrieron la habitación con el aire de un hombre al que nunca se le negaba nada, señorita. Lockwood saludó con voz suave y mesurada. «Recibí su carta en Eleanora». Se enderezó. «Entonces sabes por qué estás aquí». A la mirada de Ashwick se dirigió al diario que descansaba sobre la mesa a su lado. Él sonrió débilmente. «Estoy aquí», dijo, «porque estás pisando terreno peligroso». Holmes dio un paso adelante, interrumpiendo la creciente tensión. «Señor Ashwick», saludó con suavidad, sin apartar la mirada del hombre. «Es un placer excepcional conocer a un hombre cuyo alcance llega a todos los rincones de Londres». Ashwick apenas lo reconoció. En lugar de eso, levantó el diario y pasó los dedos por sus viejas páginas. «Esos registros», murmuró. «¿Y que creas que tienen valor en Eleanora?» Apretó los puños. «Demuestran en qué estaba metido mi padre». Ashwick se rió entre dientes. «Un sonido bajo y sin humor, tu padre», dijo. «Era un necio. Pensó que podía irse. Ese error le salió caro». Holmes inclinó ligeramente la cabeza. «No, y sin embargo, es curioso», reflexionó, «que un simple asunto de deuda requiriera una teatralidad tan elaborada». Ashwick hizo una pausa. Holmes sonrió. «Sí», continuó, «sabemos lo del espectro plateado». Un toque bastante imaginativo, debo decir. Por primera vez, un destello de algo ilegible cruzó el rostro de Ashwick. Holmes se inclinó ligeramente. «Un hombre como tú no se ensucia las manos», murmuró. «Pero necesitabas que destituyeran a Lockwood, y necesitabas que lo hicieran sin dejar lugar a dudas». Ashwick exhaló lentamente y volvió a colocar el diario sobre la mesa. «Es usted un hombre inteligente, señor Holmes». Holmes sonrió al lo intento. Los ojos de Ashwick se oscurecieron. Pero los hombres inteligentes a menudo cometen errores. Un sutil gesto de su mano, y, de repente, ya no estábamos solos. Desde las sombras del pasillo, dos hombres dieron un paso adelante. Ambos vestían trajes oscuros, pero sus movimientos tenían la gracia depredadora de asesinos entrenados. Lestrade se tensó de inmediato. Holmes, sin embargo, no se movió. Ashwick se ajustó los puños del abrigo. «Debes entender», dijo suavemente. «No vine aquí esta noche a negociar». «¿A negociar?» Sus ojos se dirigieron hacia Eleanora. «Vine a terminar con esto». Uno de los hombres metió la mano en el interior de su abrigo. «Me abalancé». Pero Holmes se movió más rápido antes de que el hombre pudiera sacar su arma. Holmes agarró un candelabro cercano y lo golpeó. El metal impactó en la muñeca del hombre, haciendo que el arma cayera al suelo. Se desató el caos. Lestrade abordó al segundo atacante, tirándolo contra la mesa mientras los papeles se esparcían por el aire. Eleanora se agachó detrás de la silla, con la respiración agitada por el miedo. Ashwick, tranquilo como siempre, simplemente observó. Holmes se volvió hacia él. «Aquí es donde los hombres como tú se equivocan», murmuró Ashwick. Arqueó una ceja. «Ilumíname, por favor». Holmes sonrió. «Asumes que tienes todo el poder». Y entonces las puertas del estudio se abrieron de golpe. Media docena de policías irrumpieron en la habitación. Lestrade sonrió mientras seguía sujetando al segundo agresor contra el suelo. «Podría haberme tomado la libertad de avisar a algunos refuerzos», dijo alegremente. Ashwick finalmente se quebró. Holmes exhaló, sacándose el polvo de la manga.
Mate, solo bastaron unos minutos para que Ashwick fuera puesto bajo custodia, mientras los oficiales lo arrastraban hacia la puerta. Se giró una última vez hacia Holmes. «Esto no acabará conmigo», advirtió. Anne Holmes sonrió. «Espero que no», murmuró. «Si no, me aburriría bastante». A la fría mirada de Ashwick. Permaneció allí hasta que lo llevaron hacia la noche. Eleonora exhaló. Hundiéndose en la silla, se acabó. Susurró Anne Holmes. Sonrió débilmente. «No, señorita Lockwood». Se giró hacia la ventana por donde la niebla aún se extendía a lo largo de los páramos. «Esto apenas comienza. Xan». La verdad, en las sombras la noche estaba densa de niebla y silencio, rotos solo por los ecos desvanecidos del carruaje de Ashwick, rumbo a Scotland Yard. El otrora poderoso político había partido encadenado, y su imperio cuidadosamente construido se tambaleaba al borde del colapso dentro de la mansión Blackmere. Aún persistían los vestigios de la lucha. Había papeles esparcidos, sillas volcadas, y el olor a pólvora usada flotaba en el aire en Eleanora. Lockwood estaba sentada junto al fuego, contemplando el diario encuadernado en cuero de su difunto padre. Le temblaban ligeramente las manos al recorrer los bordes desgastados. «Anne se acabó», susurró Holmes, de pie junto a la ventana. No se giró, su mirada estaba fija en los ondulantes páramos. Con los dedos entrelazados, pensativo. «No», murmuró. «Todavía no Lestrade, que acababa de asegurar al último de los hombres de Ashwick», resopló Holmes. «Por Dios, acabamos de abatir a uno de los hombres más poderosos del país. ¿Qué más quieres?» Los ojos grises de Holmes parpadearon hacia él. «La verdad, Lestrade», dijo simplemente. «La verdad». Anne Lestrade frunció el ceño. «¿Y qué no hemos descubierto?» Holmes se volvió hacia la ventana. El hombre detrás de la cortina. Holmes recuperó el diario de Lord Lockwood y lo pasó hasta la última página. Ashwick era poderoso, sí, pero también era una simple pieza de una máquina. «Mayo R», explicó Holmes. «Dimos por sentado que era la máxima autoridad en este juego. Ese fue nuestro error». Hizo clic en la entrada final. «Ashwick no actuó solo en Eleanora», respiró hondo. «Entonces, ¿hay alguien más?» Holmes asintió. «Alguien que ha permanecido invisible». Lestrade frunció el ceño. «¿Y quién es este hombre misterioso?» Holmes arrancó la última página del diario y la levantó. Todos nos inclinamos. Anne, y allí, escrito con la letra desesperada y descolorida de Lord Lockwood, había un nombre que provocó un fuerte escalofrío en la habitación. En Lucien Marsh. Lestrade se tambaleó hacia atrás. Eso no puede ser». Holmes exhaló bruscamente, con expresión sombría. «Pero lo es». Los miré. «¿Quién es Lucien Marsh?» Lestrade apretó la mandíbula. «Se supone que está muerto». Holmes asintió. «Sí. Y sin embargo, su nombre está escrito aquí, con la mano moribunda de Lockwood». Lucien Marsh había sido uno de los cerebros criminales más notorios de las últimas 2 décadas. Había construido un imperio en los bajos fondos de Londres, controlando con mano de hierro redes de chantaje, operaciones de contrabando y corrupción política. Hacía 5 años había desaparecido sin dejar rastro, en que sus rivales lo habían asesinado. Otros murmuraban que había huido del país y se había reinventado en otro lugar. Pero Holmes siempre había sospechado que la verdad era mucho más insidiosa. «Nunca se fue», murmuró Holmes. «Simplemente se convirtió en la sombra tras el trono». Lestrade maldijo en voz baja. «¿Estás diciendo que Ashwick solo era su portavoz?» Holmes asintió. «Precisamente. Marsh permitió que Ashwick llevara la corona, pero siempre fue él quien manejaba los hilos». La voz de Eleonora era apenas un susurro. «¿Y mi padre? ¿Él lo sabía?» Holmes sostuvo su mirada. Sí. Volvió a concentrarse en el diario.
Tu padre debió de descubrir algo, una pista que conducía directamente a Marsh, y por eso lo eliminaron. Un largo silencio se apoderó de la habitación. Eleonora se aferró a los brazos de su silla. Entonces, debemos encontrarlo. Holmes sonrió débilmente. Mi querida señorita Lockwood, ya lo ha hecho Lestrade. Se puso rígido Holmes. No querrás decir. Holmes levantó el prendedor de plata con forma de media luna que le habíamos quitado al asesino en los páramos. Los hombres de Marsh usan esto, dijo, y son demasiado leales como para obedecer órdenes de un simple político. Lestrade exhaló bruscamente. ¿Y dónde está? Holmes se giró hacia la ventana, donde la luna proyectaba su pálido resplandor sobre la tierra, donde se esconden todos los fantasmas, murmuró. En el lugar donde nadie se atreve a mirar en esa noche. Holmes, Lestrade y yo viajamos a una finca olvidada, en las afueras de Derbyshire, una mansión abandonada que llevaba mucho tiempo en ruinas. Fue allí, bajo la luz de la luna, donde encontramos a Lucien Marsh. El hombre que una vez fue el mayor villano de Londres estaba sentado en una cámara tenuemente iluminada. Su figura, una vez orgullosa, reducida a un espectro de lo que había sido Holmes, dio un paso adelante. Señor Marsh, saludó con suavidad. Ha pasado tiempo. Marsh rió débilmente, mientras su frágil figura se movía en su silla. Siempre fuiste demasiado inteligente. Holmes sonrió. Y nunca fuiste lo suficientemente listo como para desaparecer por completo. Lestrade dio un paso adelante, revólver en alto. ¿Vienes con nosotros? Marsh no se resistió. En el lugar de eso, exhaló un suspiro suave y conocedor. No importa, murmuró Holmes. Ladeó la cabeza. ¿Y eso por qué? La sonrisa de Marsh era inquietantemente tranquila. Porque siempre alguien ocupará mi lugar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una persistente inquietud, y luego cerró los ojos en un último aliento. Y con eso, Lucien Marsh se fue. A las semanas que siguieron, vieron el colapso de un imperio con Ashwick encarcelado y Marsh muerto. La red de corrupción comenzó a desmoronarse. Henry Garrick, el instigador original del sufrimiento de Eleonora, fue encontrado muerto en su celda de prisión en un supuesto suicidio. Holmes, sin embargo, no estaba convencido. Hombres como Garrick, dijo, no se quitan la vida, los silencian. Me estremecí al pensarlo. Eleonora por fin era libre mientras estaba frente a Blackmere Manor, observando la salida del sol sobre los páramos. Se volvió hacia Holmes con una sonrisa tranquila. Gracias. Holmes simplemente asintió. Nunca se trató de venganza, señorita Lockwood, murmuró. Se trataba de la verdad. Ella exhaló. ¿Y ahora qué harás? Holmes me miró. Sospecho que Watson y yo regresaremos a Baker Street. Me reí entre dientes. Hasta que nos llegue otro misterio. Holmes sonrió. Siempre lo hacen. Y con eso, dejamos Blackmere atrás. El eco de un imperio desaparecido, convirtiéndose en leyenda, pero incluso mientras nos alejábamos, no podía quitarme la sensación que, en algún lugar entre las sombras de Londres, otro fantasma estaba esperando a resurgir.